Hola, ¿qué tal chicos del SENS? ¿Cómo les va? Soy el profesor Jaugrane, para aquellos que no me conocen o que recién me ven por primera vez, a los que no me conocen, bueno, me encuentran de nuevo. Hoy voy a dar una clase, una pequeña clase de 15 minutos acerca del cuento, pero el cuento popular y tradicional. Antes de empezar vamos a hablar, ¿qué es cuento popular? Bueno, el cuento popular quiere decir que pertenece al pueblo. Tradicional quiere decir viene del verbo latino tradere, que quiere decir traer, es decir, que ha sido traído de generación en generación de forma oral hasta nuestros días. De forma oral, digamos, de forma oral hasta que el hombre aprendió a escribir. Bien, por eso se llama cuento popular y tradicional. Bueno, el hombre desde que es hombre tuvo la necesidad de entretener. Y entretener a sí mismo y a otros, digamos, ¿no? Y por eso quizás una de las cosas que más entretiene es contar experiencias. Experiencias propias. Lo que hacemos es ficcionalizar nuestras propias experiencias para que el otro se entretenga más, lo que nos hace de alguna manera literatos. Por eso no hace falta leer y escribir para poder ser un narrador, digamos, con saber narrar algo y darse cuenta de que estéticamente estás produciendo un hecho artístico, de alguna manera sos un artista, digamos, ¿no? Bueno, narrar un hecho propio, una vida, algo de tu vida, por lo cual estás haciendo ficción, es decir, una imagen de tu realidad, o contar productos de la imaginación, digamos, ¿no? Esta tradición literaria, como le decía, esta tradición, la del cuento tradicional y popular, tiene algunas características. Una de ellas, bueno, el origen algunos dicen que vienen de los mitos. Es decir, mitos que ya dejaron su cuestión sagrada, digamos, ¿no? Que abandonaron su territorio sagrado y se han vuelto profanos. Por ejemplo, si vos vas a los mitos griegos, hoy, ¿a quién vas a encontrar un devoto de Zeus? Un devoto de Atenea, es más raro. Bien, pero sobrevivieron los mitos en forma de cuento. Por ejemplo, el mito de Sísifo, que es un cuento, el mito de Aracné, el mito de Edipo, el mito de Prometeo. Es decir, son todos cuentos que alguna vez fueron mitos. Eh, entonces, hoy sobrevivieron en forma de cuentos. Cada pueblo, cada cultura tiene sus mitos, que sobrevivieron en forma sobrevivieron y para hoy nosotros son cuentos, pero para unos pueblos tuvieron una pertenencia vinculada a lo sagrado, con el mito del origen del mundo, con el mito del origen del agua, del pájaro, del árbol, o determinado árbol, determinado río. Cualquiera que estuvo en el interior conoce esta especie de mitos, digamos, ¿no? Bien, otros dicen que son restos de ritos de iniciación. ¿Qué son ritos de iniciación? Es el paso de una posición social a otra dentro de una comunidad. Por ejemplo, el niño, cuando deja de ser niño y abandonar el mundo doméstico, o sea, el mundo de la madre, tiene que pasar al mundo del cazador, digamos. Y a veces tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas pruebas. Por ejemplo, nosotros tenemos restos, por ejemplo, Blancanieves, por ejemplo, la Bella Durmiente. Y les voy a explicar algo de la Bella Durmiente. Bueno, la Bella Durmiente tiene un origen con rito de iniciación, porque la Bella Durmiente, fíjense que es una niña a quien le vaticina la 13ª hada, le vaticina que si se pincha un dedo, que se va a pinchar un dedo con un uso para coser, con esa aguja iba a dormir, iba a morir. Bueno, otra de las hadas le dice, no, no va a morir, va a dormir, digamos, 100 años. Digamos, fíjese que el número 13 es muy importante. El número 13 está ligado con la mala suerte. Y acá aparece la 13ª hada. Bien, esta niña, a pesar de todo, termina picándose con una aguja y termina durmiendo 100 años. No sé, que viene un príncipe, la besa, se despierta y se casa con él. Tenía 15 años esta niñita. Bien, ¿por qué es un rito de iniciación eso? Porque esto indica el paso de la niña para ser mujer, digamos, ¿no? Es muy común en el adolescente esta cosa de quedarse encerrado en la habitación y no salir de ahí. Es decir, encerrarse dentro de sí mismo, ¿por qué? Porque no comprende mucho el mundo que lo espera, el mundo que está afuera. Hay una revolución dentro de sí mismo y una revolución de lo que él entiende como el mundo exterior. Porque, bueno, él pertenecía al mundo doméstico, en este caso ella pertenecía al mundo doméstico, y ahora tiene que comprender el mundo, cómo funciona y ese mecanismo, porque se tiene que convertir en adulta. Pero muchos niños no quieren ser adultos, porque no quieren dejar el mundo de protección de los padres, pero saben que tienen que entrar al proceso de convertirse en adultos. Bien, a veces eso se produce una especie de letargo en la transición, de un paso al otro paso, digamos, ¿no? De ser niño a ser adulto. Que ese paso que en este caso le pasa a la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, fíjese una cosa, aparece el color de la sangre. La sangre está vinculada con el concepto de la menstruación, digamos, ¿no? Lo rojo. Que también, fíjese que también pasa lo mismo
con Caperucita Roja. En este caso, la sangre que sale del dedo tiene un efecto simbólico, digamos, ¿no? Es decir, es una niña que está menstruando. Ella queda dormida, pero claro, ¿quién la despierta? No la despierta ni más ni menos que un príncipe, y la despierta con un beso, 100 años después. La despierta con un beso. Y se casa con ese príncipe. Es decir, la bella durmiente se despierta y se da cuenta que no puede seguir siendo la jovencita, la bella durmiente que era, sino que tiene que ser ahora una mujer. Y cuando despierta por el beso del príncipe, se va a casar con ese príncipe. Bien, entonces acá hay un viejo y rito de iniciación. Hay otros cuentos que indican rito de iniciación y si ustedes los buscan van a encontrar en otras religiones, digamos, ¿no? En este caso se cree que estos cuellos de Bella Durmiente, Cenicienta, no toda la Cenicienta, pero sí Blancanieves, son narraciones propios de los pueblos que tuvieron, esos cuentos tenían una especie de enseñanza, algo didáctico, pedagógico. Didáctico quiere decir de didaskos, quiere decir enseñar en griego. Bien, algo didáctico. Y lo didáctico era que tenían que aceptar su condición de niña, pero también aceptar que en algún momento iban a tener que ser mujeres y que ese cambio se tenía que producir en algún momento. Bueno, vinculado así con los mitos, este tipo de cuentos, hay que decir también que por qué aparecen estos cuentos que intentan explicar el rayo, el relámpago, por ejemplo, interpretar el rayo, interpretar la tormenta, el huracán, que son cuentos que tratan de alguna manera de que alguna vez el hombre, cuando salió de la cueva, se encontró con todos estos fenómenos atmosféricos, por ejemplo, o con peligros en el mundo de la naturaleza, y con estos cuentos, al contar estos cuentos, al inventar estos cuentos, de un dios furioso, enojado, que producía la tormenta, la luz, de alguna manera, al no tener una explicación científica, aparecía la imaginación, como una especie de narración que le permitía interpretar lo que estaba sucediendo a su alrededor. De alguna manera encontrar una explicación, aunque sea mágica, a lo que pasaba a su alrededor, lo tranquilizaba. El hombre de aquel momento, el hombre de las cavernas. Entonces, digamos que los mitos son ni más ni menos que la explicación no científica de fenómenos que hoy nosotros, gracias al avance de la ciencia, hemos descubierto. Bien, ya dijimos que son de la tradición oral, que son restos de mitos, algunos dicen que son restos de ritos de iniciación. Todos tienen una intención didáctica, una cuestión pedagógica, o sea, de enseñanza. Y hay dos tipos de tradiciones, dicen algunos, la tradición oriental y la tradición occidental, que voy a explicar a continuación. En la tradición oriental, bueno, en la vieja Persia, lo que es Irán hoy, la zona de Irán tan conflictiva con Estados Unidos y con Israel, en aquel momento, estamos hablando Edad Media, digamos que era una zona muy comercial, y ahí llegaban mercaderes de todo el lado oriente, llegaban piratas del lado oriente, llegaban esclavos del lado oriente, y consigo traían las costumbres y de cada de sus comunidades, y también traían consigo sus tradiciones, entre ellas las tradiciones orales, o sea, las tradiciones de los cuentos. Bien, esto de alguna manera estas recopilaciones, estos cuentos que se contaban en Oriente, aparecen recopilados en un libro muy conocido que se llama Las Mil y Una Noches, que es lo que sería lo que se llama relato enmarcado. ¿Qué quiere decir? En Las Mil y Una Noches cuenta la historia de Sherezade, que es una joven que intenta evitar que el sultán termine matando a todas las mujeres de su reino, porque detestaba a las mujeres, ya que las mujeres de él, la sultana, lo engañó, digamos, ¿no? Entonces este hombre eh, empieza a matar a todas las mujeres, se casa y las mata a la noche después de disfrutar de ellas. Sherezade quiere evitar esto, bueno, y le empieza a contar un cuento a la noche y lo termina al alba, lo interrumpe y lo sigue a la noche siguiente. Y así van apareciendo cuentos todas las noches, por ejemplo, Sinbad el Marino, por ejemplo, Aladino la lámpara maravillosa, Alibaba y los 40 ladrones, así van apareciendo cierta cantidad de cuentos que son conocidos por nosotros hoy, digamos, entre esos y entre otros, digamos, ¿no? Bien, esto es el relato enmarcado. ¿Por qué es un relato enmarcado? Porque alguien está contando, el narrador, la historia de Sherezade y Sherezade a la vez cuenta otros cuentos, o sea, un cuento dentro de otro cuento. Bien, esta es quizás el libro más conocido que en el siglo XIX se hizo muy famoso en Europa. Traducido por Richard Burton, pero no quiere decir que antes no era conocido, digamos, ¿no? Bien, estos relatos de la tradición oriental llegaron hasta nosotros de esa manera. También llegaron por otros vehículos, pero el más conocido es ese, digamos, ¿no?
Y también están los cuentos de la tradición occidental. La tradición occidental son los cuentos que vienen del lado de Grecia, del lado de Italia, perdón, de Italia, los cuentos de lo que sería la antigua Roma, los cuentos que vienen del judaísmo, digamos, ¿no? Ustedes saben que la Biblia es una recopilación también de tradiciones orales, digamos, ¿no? Um, y de ahí pasaron a Europa. Quizás los recopiladores más importantes de los cuentos maravillosos, porque no todos los cuentos de hadas aparecen hadas, los más, se llama así cuento maravilloso específicamente, los más conocidos son los hermanos Grimm. Jacobo y Guillermo Grimm eran dos hermanos alemanes que se dedicaron al estudio de la lengua alemana, y viajaban por el interior, de lo más profundo de la Selva Negra en Alemania, y hablando con los campesinos, la mayoría analfabetos, y cada uno de ellos tenía historias, contaba cuentos, digamos, ¿no? Ellos veían que ahí tenían un rico negocio, para decirlo de alguna manera, no solamente rico negocio, sino algo rico para la lengua alemana, digamos, ¿no? Y ahí lo que hicieron fue recopilar esos cuentos y eh, contárselo, recopilarlos y dar forma a un libro, digamos, ¿no? De los cuentos que se cuentan las viejas alrededor del fuego, digamos, ¿no? Ahí aparece Hansel y Gretel, aparece Pulgarcito, aparece Juan Sin Miedo, aparece la Cenicienta, la Bella Durmiente, en fin, aparece una gran cantidad de cuentos. Muy bien, que hoy son conocidos por nosotros y que se cuentan los niños, digamos, ¿no? Bueno, estos cuentos que ya les dije a ustedes que algunos de ellos son ni más ni menos que rito de iniciación y todos tienen intención didáctica. Muy bien, vamos a sintetizar todo esto. Esto lo que hicieron los hermanos del siglo XIX, Grimm en el siglo XIX fue muy importante. Bien, resumamos. La característica del cuento es anónimo, dijimos que es de transmisión oral, o sea que son tradicionales. Recuerden que viene de tradere, quiere decir traer. Que tiene estructura lineal y muy simple. El principio, nudo, desenlace. La finalidad es pedagógica, didáctica, digamos, ¿no? Se usa para enseñar, para ejemplificar con ciertas moralejas. Y los personajes que aparecen son estereotipos. ¿Qué quiere decir estereotipos? Que son personajes modelos. Por ejemplo, el zorro en los cuentos maravillosos siempre es malo o astuto, el lobo siempre es malo, el gigante siempre es malo, la princesa siempre es buena, el príncipe siempre es bueno, la rana significa transformación, la rana aparece en la Bella Durmiente, digamos, ¿no? La que le dice a la madre que va a tener una hija. Este, aparece digamos, aparecen digamos, estos modelos de personajes, digamos, son estereotipos. ¿Viste cuando te quedas trabado y las palabras no te vienen a la boca, te querés matar? En fin. No te doy otra más porque... Vamos, sigamos. Bueno, lo que le quería decir es también que hay un trabajo práctico relacionado con esto. Estamos, el trabajo práctico ya le voy a pasar y por ahí paso un video para explicar bien qué es lo que pretendo. Va a ser verdadero o falso, va a ser con preguntas de múltiple elección, cosa de leer, que lo pueden hacer más rápido, pero que al mismo tiempo voy a exigir que sea una especie de comprensión lectora. Bueno, un abrazo para todos, cuídense y hagan las tareas. Estamos. Por favor, los de segundo, segunda, los que no están. Que alguien les avise, chicos, que si no se dieron cuenta hay una materia que se llama lengua y literatura. Si alguien les puede avisar a alguno de segundo, segunda que conozca, que se comunique conmigo, que entre a la página, no sé, que haga lo que quiera, pero que no abandone en este momento. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima clase, ya les voy a avisar.